las conversaciones más visibles, ¿no? Y lo tuyo, bueno, yo a la obra de Carlet Fior llegué también por un azar de alguien que me mandó de Quillota una caja con paltas de Quillota. Y un día me mandó, en vez de las paltas, me mandó un libro gigantesco que se llamaba Cool Boom. Primero me mandó la obra de Sergio Meyer y me dijo, tienes que entrevistar a Sergio Meyer, como imperativo. Y yo dije, ¿quién es Sergio Meyer? Y ahí se me abrió Sergio Meyer. Que no es de Valparaíso, pero es de la región. Es como el Oscar de Quillota, ¿no? Claro, algo así se dice. Para mí, conocer a Sergio Meyer fue echar en otro nivel de reverberación. La primera vez que lo vi, cuando me entrevisté, fue todo tan corto porque después él desapareció, se fue de la tierra. Yo la llamé para dirigir una tesis en la otra universidad donde yo estaba y ahí supe que estaba enfermo y falleció. Y ahí me llega la caja con el libro Cultura de Carles Fior, ¿no? Y bueno, y ahí entrar en tu novela laberíntica, que también en esa novela tiene pasadizos secretos con Valparaíso y con calle y personajes que son de acá, digamos, son conversaciones que tú tuviste acá. Claro, Valparaíso es una ciudad además que yo la siento como que son capas o va perdiendo capas y se van superponiendo las capas. Por ejemplo, aquí mismo en la plaza de Punto han desaparecido algunos negocios. Desapareció el Café Riquet, pero en su lugar aparece una botica Sarcorán. Y de repente a mí me parece a veces entrar, doblar así ese callejón y sentir como que el Riquet por un segundo está ahí, el olor a café humeante. Y es una sensación muy rara, y de repente miro y está la botica Sarcorán, como que se restaura, pero por un instante como que, o al lado, al otro lado de la fuente de Neptuno, la librería Iris, que ya no está apareciendo. Claro. Pero de ahí desapareció ya la... Y fíjate que pasan cosas como esta, los que está Ernesto Franco, el editor de la editorial. Yo me hablo por teléfono todo lo que dice. Ernesto, mira, esta frase le dice un personaje a otro en un cuento de Carlos Lior, justamente el hombre blanco, creo que sucede una parte importante del cuento de Ernesto Franco. Y hay una parte que un personaje le dice a otro, Valparaíso te arrebata con una intensidad como de un vino fuerte, ¿verdad? Y entonces el personaje lo lleva por una calle, mira, te voy a llevar por una calle que poco, ni siquiera los porteños ven muy bien, y a esta plaza. Y yo le digo a Ernesto por teléfono, mira, esta frase de Carlos León y dice esta calle. ¿Qué calle? Me dice. Estoy en esa calle. ¿Cómo le digo? Sí, estoy en esa. Y le empiezo a decir, ya, tú tienes que irte por acá, aquí llegué. Está. Oye, es como en Matrix, cuando Morfeo le dice, Neo, mira a tu derecha, y guiando a través de la matriz holográfica. Habría que descubrir la holografía, los niveles holográficos que hay acá. Claro. ¿Y ustedes qué están en este taller? ¿Cuáles cuentan un poco? Sí, cortito, ahí ya me voy, porque ya llegaron, parece que llegó el instrumental técnico, ¿no? ¿O no ha llegado? ¿O creí verlo? Pero una sombra se proyectó por acá. ¿Cuál es el programa o la carta de navegación? No tengo idea. ¿Tú tienes idea? Bueno, empezamos hablando de lo fantástico, ¿no? Ya. Como un estado de ánimo que incluye esta vacilación que dice todo lo que se produce entre lo extraño y lo maravilloso, ¿no? Que es como estar en el filo de la navaja de la percepción, porque finalmente cuando tú tomas opción por una explicación natural o sobrenatural, te estás ya decantando, diría los físicos, colapsa la función de onda hacia lo extraño, hacia lo maravilloso. Pero en lo fantástico no se puede estar, lo fantástico es como un lugar de paso, es un límite, ¿no? Es como un límite, claro. Por eso él dice que lo fantástico es una bisagra que separa lo extraño de lo maravilloso. Cuando tú estás vacilando en ese punto intermedio, ahí está lo fantástico. Me contaron una anécdota el otro día, que lo gracioso es que esto es real, ¿no? En Temuco hay un personaje norteamericano que es lingüista, y él usa un aparatito muy extraño, no sé si lo han visto, que es un sustituto al cigarro. Es un aparatito que se aprieta acá, así, hecho con un vapor, ¿lo han visto? Entonces genera la sensación como de humo en la boca, pero es puro vapor, entonces no... Cigarro electrónico se llama, ¿no? Claro. Pero resulta que él estaba en un congreso de lingüistas, así como en el público, como en una cuarta fila, y parece que él estaba con esto, y parece que la luz se le daba de cierta manera, que se le creaba, como él estaba con esta cosa todo el tiempo ahí,
se le quedaba como un vapor así alrededor de la cabeza. Era una cosa vaporosa, así como un aura. Y 5 filas más atrás había otro lingüista de otro lugar que le estaba diciendo a un amigo: este hombre debe ser una espiritualidad impresionante. Porque en este momento le estoy viendo el aura. Y es un aura cristalina, así, son como gotas de agua. Impresionante. Y después el otro, tiempo después le dice: ¿sabes qué? Yo pienso que tú eres santo, derechamente, por esto. Y yo sabía la explicación, pero no quise decirla. Y dice: no le diga, por favor, deje que él se mantenga en ese pensamiento. Entonces ahí, por ejemplo, se manifiesta esto de lo fantástico. Es decir, esta persona, claro, ¿qué hizo? Se decantó inmediatamente por lo maravilloso, por la explicación sobrenatural. No se preguntó, ni siquiera se preguntó: oye, eso puede que esté manipulando algo. Es curioso, porque esto que todo lo aplica a la literatura, realmente nos ocurre todos los días. Nosotros, ante cada circunstancia que pone en jaque nuestro sistema de creencias, estamos vacilando, estamos en esa vacilación. Estaba pensando en García Márquez, que bueno, acaba de fallecer para ganar algo asidero. ¿Dónde estaría Márquez? Él escoge el estilo de narración, dice, de su abuela, que era gran narradora oral, que contaba las historias que ocurrían en toda esa zona maravillosa del Caribe de Colombia, claro, que es una zona muy especial, pero donde justamente los fenómenos, los hechos realistas coexisten con hechos que escapan de la racionalidad y son aceptados casi con una impasibilidad, o sea, de narrar esto como si fuera totalmente normal. Y ahí colocaríamos a Márquez ¿dónde? ¿En dónde? ¿En lo extraño, en lo maravilloso, en lo fantástico? Bueno, si tomamos 100 años de soledad como su obra capital, yo creo que él cae derechamente en lo maravilloso. Es lo maravilloso. Si ya se sitúa las reglas de un mundo, entonces ya esto es lo que va a pasar aquí, esto es el tipo de acontecimientos que son normales aquí en este mundo, por tanto ya nadie se extraña de nada. Una vez que uno leyó las 2 primeras páginas... Ahora, lo curioso es que siempre dice que uno podría decir ya, inventó, agregó a la realidad algo, pero lo que él dice es que la poesía de realidad ya está en la realidad, y que él lo aprendió del vallenato, de Escalona, que es uno de los grandes recolectores de la cultura del vallenato. Claro. Y que Escalona le ensayó que la verdadera poesía, lo maravilloso, está en la realidad misma. No es que esté en la ficción, claro, y que sería una característica de América, que lo maravilloso a lo mejor está en la realidad. Por eso cuando llegó Antonin Artaud a México, le escribió una carta a sus amigos surrealistas y le dijo: nosotros creímos que habíamos cubierto el surrealismo en las calles de París, pero el surrealismo ya existía aquí en América hace mucho tiempo, ¿no? O sea, nosotros estamos desfasados. Sería interesante ver cómo se puede, pienso yo, la pregunta, puede definir o ver lo maravilloso, pero en América, que es un continente que ha escapado a la matriz no positivista europea. Claro, por eso hablábamos la otra vez que hay mucha confusión en los mismos escritores, porque obviamente Todorov no es un escritor de literatura fantástica, es un ensayista, ¿no? Un importante teórico. Y él decide hacer esta redefinición muy a fondo, ¿no? Casi hilando ahí como un cirujano, ¿no? Un cirujano haciendo cirugía profunda entre lo que es lo extraño, lo maravilloso y lo fantástico. Pero yo creo que el mismo Lovecraft o Edgar Allan Poe, todos estos escritores que se lanzan de lleno en este tipo de literatura extra realista, no tienen, yo creo que confunden muchas veces los términos, en el sentido de todo, que confunden lo maravilloso con lo extraño con lo fantástico con lo surrealista con lo irreal. Por ejemplo, hay un término, que hablamos con Cristian también hace un rato, hay un término que lo tomé de una entrevista que le hacen a David Lynch, que es otro loco, ¿no? David Lynch introduce el término de lo inquietante, a través de un tratado del siglo XVIII, un personaje que define lo inquietante. Y lo inquietante justamente, pues, según esta definición, es lo que hemos estudiado nosotros como lo fantástico. Es decir, es aquello que en algún momento te deja la duda, ¿no? ¿Cómo tomar esto? ¿Cómo explicarlo? Es decir, cómodamente me entrego a las explicaciones racionalistas de mi sistema de creencia, adapto este fenómeno a mi sistema de creencia o me abro a la posibilidad de otra cosa. Es lo que pasa con una de las imágenes que les traía, que en algún momento se va a proyectar sola, yo creo. Si no nos traen el data, se va a proyectar sola, que es del castillo este castillo Glamis, creo que se llama, el castillo de Escocia. Es un castillo donde, si ustedes ven la fotografía del castillo, es un lugar tremendamente inquietante. Es decir,
la cantidad de cosas que deben haber pasado ahí. Pero lo cierto es que pasaron muchísimas cosas. En el orden de lo irreal y en el orden de lo real. En el orden de lo real, ahí decretaron la muerte de uno de los herederos al trono de Inglaterra. Lo declararon muerto creo que en 1905 y después finalmente lo que hicieron fue que lo encerraron en ese castillo. Y murió creo que en 1940, que estuvo encerrado una cantidad de tiempo grande. Pero además, Schechter sitúa una de las escenas del Macbeth en ese castillo también. Entonces ahí se funde lo real con lo irreal de una manera que ya cuando miramos, yo veo una imagen de ese castillo y me se pone los pelos de punta, nunca he estado ahí. Entonces ese es el fenómeno del inquietante, que ya pasaría a ser algo que, como lo que tú dices en García Márquez, ¿no? Que lo real y lo irreal ya están tan juntos que no podemos separarlos. Claro.